Cuando yo era niña, los recuerdos son como de caos. Discusiones, maltrato físico, psicológico, extremo. Muy difícil, la verdad. O sea, si yo tengo que ponerle una palabra a la vida, ha sido difícil. De llegar a pensar que yo estaba haciendo algo mal, hasta llegar al clic de entender que la responsabilidad estaba en el otro. Y donde hay que hacer foco es en los agresores. Yo tengo 4 hijos, todos del mismo matrimonio. Sus edades varían entre 27, 20, 15 y 8 años. Este punto de la vida en el que me encuentro ahora es un mojón en mi existencia. Y he atravesado todo un proceso de búsqueda, de saber qué realmente es lo que quiero y también darme cuenta de lo que no tolero, de lo que ya no debe formar parte de mi existencia. Porque yo me quedé sola con un hombre que creí que conocía, con el que viví 30 años de vínculo, y ese hombre me quiso matar. La violencia basada en género es una situación de poder que ejerce el hombre, sobre todo, de poder ante mujeres, niñas y niños. Decimos que los niños y niñas son víctimas directa de la violencia basada en género que se ejerce hacia sus madres porque no son víctimas secundarias ni testigos afectados por la situación, sino que ellos sufren esta violencia en sí mismos y nuestra legislación ha hecho avances para incluirla como un tipo específico de violencia. Es una forma muy grave de violencia porque los niños y las niñas vienen biológicamente determinados para entregarse al cuidado de su referente protector. De eso depende su propia vida, la sobrevivencia. En general, asociamos la violencia basada en género al golpe. Y la violencia basada en género y la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes es un ciclo que es como una espiral que es ascendente en intensidad del vínculo violento, del control y del sometimiento. El objetivo de la violencia es controlar al otro y someterlo. Es hacer de cuenta que el otro, la otra persona, pasa a ser un objeto y que por lo tanto quien ejerce la violencia es quien va a controlar sus movimientos, sus emociones, su forma de vestir, sus amistades. Yo nací en Montevideo y a los 5 años, por violencia doméstica, mis padres se separan y de Piedras Blancas, que era donde vivíamos, nos trasladamos a Las Piedras, a vivir a la casa de unos tíos. Y después logramos alquilar una casa en La Paz. Y bueno, y ahí tuvimos una vida bastante compleja. Yo me crié bastante sola, mayormente entre libros. Mi mamá estaba muy poco tiempo con nosotros porque se dedicó a trabajar y a ser la proveedora del hogar. Y a nosotras nos crió mi abuela. Conocí a mi esposo en la calle. Después tuvimos algún encuentro en un baile que había en la ciudad. Me presentó en su casa y la familia me acogió muy bien. Me hicieron formar parte de su núcleo familiar. Y así yo lo sentí. Y ella cumplió durante muchos años el rol de madre, porque estábamos mucho tiempo juntas. Eso derivó en que después de 3 años de relación decidiéramos casarnos. Yo tenía 17 años en ese momento, la mayoría de edad la cumplía en marzo, porque yo nací el 8 de marzo. Él quería replicar lo que había sido su vida y su propia familia. La mujer cuida a los hijos, se queda en casa, cocina. Cuando éramos novios y él venía al mediodía a comer a su casa, muchas veces yo estaba ahí y él ya tenía todo pronto.
Tenía su mesa con el mantel servido, la comida caliente, el té pronto hecho con el azúcar y con todo. Lo único que él hacía era sentarse, comer y levantarse e irse. No hacía más nada. Y eso no lo hacía yo, lo hacía su mamá. Cuando vos estás sumergida en ese mundo y a veces lo ves como idílico, porque hace muchos años que están casados, porque la mujer tiene todo, no le falta nada, los hijos tienen todo, no le falta nada, entonces de afuera se ve muy lindo, es muy tentador, pero cuando vas a la interna hay muchas cosas que empiezan a hacerte ruido. Y son señales de alerta. Su papá se impuso sobre su madre durante muchos años. Verbalmente él era muy agresivo. Es decir, no me interesa si te gusta o no te gusta, o si te hiere lo que te digo, te lo digo. Y después me resguardo dentro de eso, que yo soy así, soy bruto. Y está, y pasa. Y mi esposo era un digno hijo de su padre. Incluso intencionalmente, porque lo veía como un modelo a seguir. Y yo tenía que ser el modelo de su mamá. Cuando él llegaba, yo tenía que estar disponible para él, incluso hasta para tomar mate. Tomar mate era como un ritual, ¿no? Había que sentarse y estar ahí, disponible. Mi esposo fue mi primer hombre, mi primer novio. Entonces no tenía otro referente masculino. Yo quería una relación única y duradera y larga y prolongada. Es decir, cuando lleguemos a viejitos, quiero también no llegar, no que seas así exactamente igual, pero sí quiero una relación larga, duradera. Ese fue mi objetivo en un principio. La relación muchas veces empieza como una relación amorosa, basada en el ideal que tenemos del amor romántico, ¿no? Y que identifica a ese, vamos a hablar de varón y mujer, que ese varón le ofrece lo que la sociedad muchas veces dice que deben ofrecer los varones: la seguridad y la protección, ¿no? Y acá es donde empieza este desequilibrio o inequidad. Por lo general las mujeres, por suerte las de mi edad y ya las más jovencitas no tanto, pensamos que nos vamos a casar para toda la vida con el hombre que se ama, que se quiere, que te mima, que te trae una flor, no tiene por qué ser regalos costosos ni nada. Para él siempre fui desconforme, nunca me alcanzaba nada. Lo que él me daba debía ser suficiente y yo no lo valoraba. Vos no, así no puedes salir. Y vos vas a ir con ese color y vos te vas a comprar eso. Ese tipo de comentarios que vos diciendo, ¿podré comprármelo? Capaz que, bueno, me gusta, pero no, porque si yo salgo así, va a provocar, y si provocas me va a generar un problema. Y entonces vas dejando de hacer cosas que realmente te gustan. Así empecé a hacer gimnasio, ir al gimnasio y hacer zumba, que es lo que me gustaba, porque ibas de calza y porque tenías que ponerte una musculosa porque transpirás y vos haces esos movimientos. Entonces empezaba con un entusiasmo tremendo y poco a poco él iba socavando eso y una pelea tras otra, hasta que decía, ya está, dejo. Cuando mi hija tenía más o menos unos 3 años, yo me inscribí en el liceo otra vez. Tuve la necesidad de terminar por lo menos ese ciclo. Ese fue mi primer objetivo. Así lo hice, y en un momento tenía una profesora que ya había cursado conmigo, profe de literatura. Le pregunté si me veía siendo profesora de literatura. Dale, lo que necesites, anda a mi casa, yo te doy material, yo te doy los textos. Y es así que después que terminé el liceo, me inscribí en el IPA, convencidísima de que iba a ser profesora. Fue un dilema. Las mujeres te llenan la cabeza, especialmente las que van al IPA, que son muy liberales. Y bueno, los hombres, si te dice algo, si se acerca, es porque quiere otra cosa. Nunca miraba a los hombres a los ojos, por ejemplo, porque tenía como el temor de que si vos mirabas a alguien a los ojos, podías seducirlo, aunque él no estuviera presente. A ese grado había calado en mí su sistema, su forma de ver el mundo.
De tocar a un varón, nunca. Y si podía no saludar de beso, mejor, para que no entendiera el otro que yo podía querer algo. Porque siempre se recalcó, vos sabés que estás casada. Entonces hay cosas que las mujeres casadas no pueden hacer. Yo no tenía economía para sostener, decir me voy a tomar un café al bar o me voy y me compro un refuerzo, porque en realidad muchas veces andaba sin plata, solamente el del boleto, y si me faltaba, mala suerte. Le tuve que pedir un mate y un termo extra, fue un problema. ¿Con quién vas a tomar mate? Porque el mate es un elemento que se comparte, entonces ¿con quién vas a compartir? Yo te digo esto, yo te cuido, yo te protejo, porque te quiero. Era mejor siempre estar en casa porque ahí iba a estar segura. Mi casa, en su discurso, siempre era mi lugar seguro. En general, la relación empieza con lo que algunos autores llaman los microabusos cotidianos, la descalificación, el vos no sabés, el vos no entendés, la ridiculización. Y las personas que están en el lugar de víctima muchas veces justifican estas situaciones, ¿no? Diciendo, bueno, pero él es así, no es tan grave, ¿no? En ese vínculo de pareja, la persona que es violenta y agresora y ofensora no es las 24 horas, los 7 días de la semana de esa misma manera. También hay momentos en los que pasan bien. Dicen, no, pero es el padre de mis hijos, hay momentos que pasamos bien, a él se le va a pasar. Seguramente ahora está así porque está nervioso. Y empieza como esto de correr el umbral de lo que en otro momento diría, esto yo no me lo banco. No le voy a dar corte. O está enfermo. Siempre tenemos eso de justificar la violencia. Se naturaliza, pero no está bien, no es naturalizar. La violencia basada en género se manifiesta en estos hechos violentos, pero existe a nivel estructural y existen otras violencias como la violencia intergeneracional y otros tipos de violencia, y todas están interrelacionadas. Cuando yo era niña vivía con mi padre, con mi madre, cerca de Propios y General Flores, más o menos hasta los 3-4 años. Mis padres empiezan el proceso de divorcio, se separan, y a partir de los 4 o 5 años empecé a vivir con mis abuelos maternos y mi madre en la casa de ellos. Con mi padre, después de que ellos se separaron, yo pasé por pericias y se determinó que las visitas tenían que ser bajo una supervisión. La resolución judicial había establecido que el periodo iba a ser más o menos de 3 o 4 meses. Ya estaba preparada como para empezar las visitas en su casa. Y tenía como mi espacio, mi dormitorio, tenía una mascota. Yo iba como con la mentalidad, ahí había una hamaca que a mí me gustaba mucho hamacarme. Él empezó a ejercer violencia hacia mí, cada vez como más constante, largos diálogos que tenía con él de los incumplimientos, de las cosas que mi madre hacía o no hacía bien, y yo no tenía nada que ver, eran cosas que tenían que resolver los adultos y yo siempre terminaba en el medio. Los niños están expuestos a esta violencia, pero además muchas veces se convierten ellos en objetos de la violencia que son utilizados por la persona violenta para dañar a la madre, para controlar a la madre, para manipular a la madre. Decimos que la violencia es una fuerza que irrumpe el normal transcurrir del desarrollo de niños y niñas. ¿Por qué? Porque activa todos los sistemas de alarma, de sobrevivencia, las hormonas del estrés, que están diseñadas para protegernos y para cuidarnos, están elevadas en forma constante. Por ejemplo, el cortisol fundamentalmente. Es como estar todo el tiempo en modo sobrevivencia. ¿Y eso qué implica? Implica que mi cerebro emocional queda como detenido. El lóbulo frontal, ¿no?, que nos hace Homo sapiens, tiene la función fundamental del aprendizaje, el razonamiento, el almacenaje de información. Si mi vida está en riesgo, ese aprendizaje va a pasar a ser una función de lujo. No porque ese niño no pueda aprender, sino porque va a estar detenido en defender
su espalda no está a salvo. Cuando ellos se separaron, yo empecé a engordar mucho y bueno, y él tiene una obsesión con el tema de la imagen corporal. Entonces, bueno, él me decía que no podía estar con sobrepeso, que la gente gorda no era exitosa, pasaba 2 días sin comer porque lo que él me ofrecía eran verduras y si no comía eso, no comía nada. Entonces, cuando yo llegaba a mi casa, de una niña de 5 o 6 años, venía y comía todo lo que no había comido en esos 2 días. En un momento decidí no ir más. Vine a mi casa, le comuniqué a mi abuela que no iba a ir más y a mi madre y mi abuela intentaba preguntarme cómo me había ido, mi abuelo también, mi madre también y yo siempre expresaba que estaba bien. Nunca yo vine a mi casa y le planteé, por ejemplo, pasé 2 días sin comer. Mi familia no se enteró hasta 10 años después capaz. Cada 4 años me llamaba, supuestamente para preguntar cómo estaba. Pero siempre terminaba todo en discusión, porque siempre él enfocado en los problemas de mi madre, en si mi madre una cosa, si mi madre otra, que si mi madre hacía o si no hacía, y nunca yo sentí que el foco estaba en mí en el sentido de la preocupación de un padre hacia una hija. O sea, desde los 6 años más o menos hasta los 18 años, las charlas fueron en estos periodos que te digo, 3, 4 años, y fueron siempre telefónicas. Yo no lo volví a ver nomás un día a los 13 años, pero después no lo vi más. Y en realidad básicamente fue para recuperar mis cosas personales. Y entrar a una casa que no haya nada mío, ni un recuerdo, una fotografía, la ropa, los juguetes, nada mío había ahí en esa casa. Mi cuarto estaba totalmente desarmado, había pasado a ser como una especie como de depósito y no había una explicación como clara de dónde estaban mis cosas. Supuestamente que sí, que estaban guardados en un lugar, que se las había regalado una vecina. Entonces me parece que a los 13 años fue como que te cayera el balde de agua fría encima, como lo que yo necesitaba para comprobar que lo que yo estaba pensando era cierto. El centro no era yo, el centro siempre fueron sus necesidades. Su necesidad de ser un buen padre, ¿no? Lo que él pensaba que era un buen padre. Pero no había nada de fondo, yo sentía que no habían sentimientos, no había algo real, había como una pantalla. Conocemos de las personas que violentan, que tienen características de falta de empatía, de imposibilidad, por lo tanto, de sufrir o sentir con el otro, ¿no? Características narcisistas, diríamos, ¿no? De interés en sus propias preocupaciones, centrados en sí mismos, imposibilitando esa posibilidad de postergar algo personal en aras de los otros. En 2012, la escrita de mi grupo me ofrece cubrir una suplencia en un colegio. Y después la profesora titular renunció. Y eso me dio la oportunidad de quedar efectiva ahí. Entonces ya no era cocinar, limpiar, lavar ropa y cuidar niños. Ya tenía otras cosas que hacer. Y a su vez eso me daba dinero. O sea, ya no tenía que pedir a un proveedor. Yo podía tomar decisiones. No solamente hacía lo que me gustaba, sino que lo hacía bien. Mis devoluciones de la directora eran excelentes. El único lugar en el que no se notaba era en mi casa. No era buena lavando ropa, no era buena cocinando. Era desordenada, era desconforme. Entonces eso me empezó a abrir los ojos. Es decir, no puede ser que yo sea tan nefasta si hay un montón de gente que parece que me aprecia. En mi casa ese discurso es, bueno, lo que pasa es que ellos no viven contigo. Ellos no conocen tus intimidades. Ellos no te bancan todo el día, te bancan un rato. Por un lado yo sentía que mi autoestima crecía por un lado y había otro que la aplastaba. Cuando la mujer es víctima de violencia, queda nula, por completo nula. Vos no servís, esto no lo podés hacer, el menosprecio hacia la mujer, junto a la violencia patrimonial y económica. Es muy importante que la mujer estudie, trabaje, se prepare. En el 2017 trabajé en el Jubilar durante 1 año, no solamente con los adolescentes, sino también en el liceo de adultos. Por lo tanto, tenía que ir de mañana y de noche. Y en otro colegio de la zona que se llama Pastorino. Mi situación económica empezó a cambiar. Aportar a mi casa
y que eso se vea. Porque también el aporte financiero es una forma de tener poder. Poder de decisión, de decir compramos esto o no compramos esto, hacemos esto o no, que eso yo no lo había tenido antes. Nunca lo tuve. Siempre era patrimonio de él. Incluso un tiempo en el que su trabajo se vino a pique, me permitió ser como el pilar fuerte económico de mi casa. En él hizo un viraje, porque al no poder dominar lo económico, intentó dominar lo afectivo. Entonces él en este discurso de, bueno, yo me sacrifico por vos, por amor, para que vos seas lo que querés ser, él empieza a tener más protagonismo dentro del hogar. Paso a ser la madre que no está, la que se ve solamente en la noche, la que abandona incluso hasta la pareja, porque uno llega de noche y llega molido, entonces eso lo lleva a caer en la tentación. Según su discurso, termina en una infidelidad. Llegamos a terapia, nos aconseja hacer un proyecto común, lo terminamos en Villa Serrana, comprando un terreno acá, pasando mucho tiempo en desmalezar, construir, planificar. Entonces eso nos llevó también a perdernos, a olvidarnos un poco de lo que había pasado y ponerle el foco en otra cosa, en algo positivo. Y desenfocándonos de lo que realmente estaba ocurriendo. Esa persona que muchas veces me había dicho, pero soy yo la que te aconseja, soy yo el que te estoy diciendo que vas por mal camino, soy yo porque yo te quiero. Entonces es una persona que se coloca en ese lugar, él mismo no podía traicionar de esa forma. Pero en ese momento yo no me di cuenta. En ese momento yo quería reparar algo que sentía que se había roto, pero no veía hasta dónde. Eso lo descubrí después de vivir acá. La próxima vez que yo tuve contacto con él fue a los 18 años. A veces me contactaba por Facebook, a veces por el WhatsApp, a veces me llamaba por teléfono y empezaba a mandarme cartas por el correo. Estas son 3-4 cartas que tienen más de 100 hojas cada una. Nunca él volvió de adulto y me preguntó cómo viviste, cómo te sentiste, nada. Él todo el tiempo estaba centrado en juzgar a mi madre, si era una buena madre o una mala madre. Obviamente él posicionado desde un lugar que él era perfecto. Estas son las capturas de los chats que sistemáticamente recibía. Hay algunas en donde le pido que no se contacte más conmigo. Entonces, en ese momento, él tomó la determinación de contactarse con Interpol, hacer una denuncia porque él no me encuentra por ningún lado, que yo estoy desaparecida, que yo tengo un desequilibrio mental. Yo estaba en mi casa y me llama un subcomisario y me dice que por favor me tengo que presentar a la seccional. Aquellos niños que luego de sufrir violencia y se comienza un proceso de reparación, tienen la posibilidad de tener un grupo fuerte de pares, de tener amigos de su edad en quienes confían o pueden construir un vínculo de confianza. Eso es muy beneficioso para su proceso de reparación. En sí, ella con las demás personas charlaba del tema, pero era muy superficial. Nunca exteriorizaba lo que sentía desde ese lugar. Siempre era como, pasó. Y me escribió, pero era muy poco. Conmigo logramos como expresarlo, se logró como abrir un poco en esas situaciones, pero habían otras que lo contaba al tiempo. Yo a partir de los 18 años, cuando empiezo como a crecer, empiezo a hacer algunas amistades y mis amigas me decían, Génesis, esto no está bien. Cuando yo le planteaba, bueno, pero es mi padre, él me decía, esto no está bien. Aunque él sea tu padre, no está bien. Entonces yo me presenté a la Comuna Mujer y ellas ni bien me empezaron a escuchar, me dijeron, no te preocupes, nosotras acá te vamos a acompañar. Aunque él sea tu padre, él no tiene derecho a hacerte esto. Si vos tenés una comunicación con él es porque vos querés, y si no querés tenerla, está bien que no la quieras tener. Entonces me dijeron que había los suficientes elementos para hacer una denuncia. Todo esto se presentó en el juzgado de familia como pruebas
de la violencia y del acoso continuo que yo recibía. Cuando lo denuncio, me ponen medidas simples de no comunicación y de acercamiento, y él se comunica mediante un mail que es muy amenazante. Se veían armas, se veían militares y me citan nuevamente a audiencia. Él en la audiencia se pone muy violento y bueno, lo que plantea la jueza es que yo estoy en un riesgo alto, o sea, que él pase a tener tobillera. Y de mi parte yo tengo el celular. Bueno, después lo que termina pasando es que hay varios incumplimientos con la tobillera. No lo podían encontrar, no cargaba el aparato. Entonces, si ese aparato se apaga, yo tengo que tener custodia policial porque no lo tienen monitoreado a él y no saben en dónde está. O sea, en un momento la policía pasaba conmigo 24 horas en mi casa, en mi trabajo, en donde yo fuera. Entonces eso, empezás a vivir en un estado de alerta constante que perjudicó mi salud mental. Estuve 13 días internada en el área de salud mental de la sociedad donde yo estoy. Te decía, no te muevas de mi lado, no confío en nadie, me miraba a los ojos, me decía, agárrame de la mano, y yo le agarraba de la mano, pero decía, ya estoy acá, no te muevas, no confío en nadie, y era como, bueno, no me muevo. Cuando yo salgo de la internación, estoy con custodia policial por un tiempo, lo encuentran, le vuelven a poner el dispositivo y pasa un tiempo, voy a audiencia, si no hay ningún incumplimiento más de su parte, ninguna comunicación, el caso se archiva y en eso es lo que estoy ahora. Él hasta el momento no se ha comunicado conmigo, no se ha vuelto a acercar y estoy en eso. Vivir en Villa Serrana es un sueño cumplido, que se reafirma todos los días. Es una bendición y yo soy feliz viviendo acá. Bueno, a Silvia y a su familia la conocí cuando se trasladaron para acá para vivir a Villa Serrana, que están viviendo a 2 cuadras de mi terreno. Yo veía una familia, no veía otra cosa. Vi otra cosa que eso, porque el trato mayor era con el esposo. Venía a buscar asiduamente el agua o una vez me cortó el pasto y etcétera. Pero era una vez a la semana charlábamos. Venía con el chico, con el nene más chico y eso. Una persona encantadora, amable, servicial, buen vecino. Siempre se ponía a las órdenes, venía, conversaba, afable, pero de las puertas para dentro de su casa, indudablemente era otra cosa. Él era el social, el ser social, el simpático. Iba a la barraca y charlaba horas, iba al almacén y charlaba horas, y mientras yo me quedaba en el auto, porque yo era la que no quería tener contacto, era la que no, prefería que no. Está el hombre que toma alcohólico y todo, que ya va llegando de la casa y ya va rezongando a todo el mundo, al vecino, al perro, le da una... Y está el hombre que viene a su casa o algo y es todo sonrisa, Dios vecino, todo vecino. Entonces, esa mujer cuando dice, sufro violencia, me trata mal a los chiquilines, dicen, no, esta mujer está loca. El rol de los entornos, el rol de la comunidad, el rol de la sociedad en general para la detección de la violencia basada en género que sufren los niños y las niñas es muy importante. Por ejemplo, el ámbito educativo, que es después de la familia, el ámbito donde los niños pasan más tiempo de su vida, es uno de los ámbitos privilegiados para la detección. Lo más explícito a veces es lo más ruidoso, ¿verdad? Ruidos, gritos, llantos de niños. A veces eso no sucede cuando hay otro tipo de forma de violencia más psicológica que pasa por la humillación, el sometimiento, ¿verdad? Estar muy atentos a veces hasta de esa familia que parece perfecta, pero hay una mujer que no contesta nunca, porque el que contesta por ella es la pareja, o que parece dar siempre explicaciones y
y no permitir movimientos. Muchas veces es notorio eso, ¿no? Amigas que te invitan y la mujer no va, da excusas de que no va por esto, por los niños, por aquello, por lo otro, ¿no? Es una alerta también, o sea, de cautiverio, ¿no? En Mariscala y en Cerro Pelado, que fueron los lugares en que trabajé en el 2021, hice vínculos profundos. Decidimos un día de noviembre, un sábado, encontrarnos en Minas. Y la idea era, bueno, ir a almorzar, salir a pasear, hablar, charlar, tomar mate. El hecho de que yo saliera con personas que recientemente había incorporado a mi vida, pero que justo un sábado, y justo que yo tenía pensado, no sé, prender el fogón, ¿qué hago con los gurises? Si le pasa algo, ¿qué hago? Bueno, lo mismo que hago yo. Y la idea era irme directamente por un camino que va de Cerro Pelado a Minas, sale atrás del parque. Resulta que, bueno, ese día pinché la rueda, no pude ir directo, tuve que pasar por mi casa. Se ofreció a llevarme él y obviamente que después me tenía que ir a buscar. En la tarde él me mandó un mensaje porque había quedado en Minas para resolver las pinchaduras, pero se supone que todas las gomerías cierran antes de la 1. Y eran las 6 de la tarde y todavía estaba en Minas. Él me puso un mensaje que él se volvía para Villa con mi hijo menor si lo mío ya estaba pronto. Es decir, si yo ya me venía también. Y yo le contesté muy contundentemente que todavía no, pero nada más. Bueno, la tertulia se hizo más larga, eran como las 11, las 12 de la noche, y ahí me llama por teléfono. Y bueno, y ahí le digo, bueno, dentro de una hora, si querés pasame a buscar, le mandé la ubicación, me fue a buscar, y obviamente que el retorno estuvo teñido por una discusión. Pero sin gritos, ni insultos, ya no era necesario. Nosotros ya habíamos decidido en septiembre de ese año separarnos. Decidido muy entre comillas. Él nunca lo decidió del todo. Pero yo sí estaba segura de que esto no podía seguir. Y bueno, esa discusión que empezó en el viaje terminó en el dormitorio. Y ahí yo planteé de forma contundente que me iba a dormir en otro dormitorio, que al día siguiente iba a sacar todas mis cosas y que cuando pudiera irme era yo la que se iba. Yo tenía clarísimo que ya no quería seguir conviviendo y que, bueno, que si tenía que renunciar a Villa Serrana lo tenía que hacer, lo iba a hacer. La mañana del 27 de noviembre me dedico a trasladar todas mis pertenencias a la cabaña. Tenemos muy poca comunicación porque había que evitar el roce. Empezó a cambiar algunas cosas del lugar que me llamó mucho la atención. Una hamaca que teníamos afuera del patio, con ayuda de mi hijo que tiene 15, la entraron al patio otra vez. Y mi mañana transcurrió así. Sí, en un momento tuve que hacer de comer porque la comida estaba cruda y habían 2 niños que tenían que comer también, además de él. Sí cociné, no comí. Y en un momento mi hijo me preguntó qué tipo de helado quería. Le pregunté qué iban a hacer y me dice, tengo que ir al almacén. Salió como ofuscado porque además se tenía que llevar al más chico. Al pleno mediodía, porque eran 1 y poquito, y abajo del sol, ¿no? Cerca de las 2, voy a almorzar, sola. Apenas me siento, aparece él en el umbral de la puerta. Lo único que esboza en ese momento es: esto ya está todo terminado, ¿no? Mi respuesta fue más de menear la cabeza y decirle, ya está. No había nada más que decir ni nada más que discutir. No había nada más, ya estaba. Cuando yo termino de decir, ya está, es cuando entra. Yo no veía que traía en la mano, pero sí lo vi abalanzarse. Y ahí es cuando siento la opresión y veo la cuchilla. La opresión en el vientre, que no fue dolor. No podría decir que sentí dolor porque no lo sentí. La cuchilla blanca que no estaba en el lugar que debería estar.
por más de que yo le pido por favor, no me escucha porque no está dispuesto a escucharme, porque está enceguecido y además porque me tapa la boca. Por más que yo patalee, grite, nadie me va a escuchar, y menos en este lugar. Cuando la levanta y me va a dar la segunda puñalada, la toma por el filo y me corta todos los dedos, y aún así no puedo detenerlo. Y esa segunda sí fue con mucha saña, porque si hay algo que me costó olvidar fue el gesto de la boca mordiéndose los labios. Con saña, con bronca, con ira, no sé, muy feo. Sentir que en las entrañas algo se remueve que no debería estar ahí. Y era el filo, cortándolo todo. Yo mido 1,50. Él mide cerca de 1,80. Es mecánico, por lo tanto tenía mucha más fuerza que yo. Yo ahí ya no tenía la boca tapada. Y la única arma que tenía era mi voz. No sé, algo dentro de mí se puso a hablar sin mi consentimiento, no sé qué. Instinto de supervivencia, no sé cómo llamarle. Soy yo, soy tu mujer, mírame, pensá en los gurises, yo te amo. E incluso en un momento lo abracé y de esa forma logré que él aflojara la mano y sacarle la cuchilla y tirarla hacia afuera, lejos del alcance, o por lo menos lo más lejos que pude en ese momento. Lo tomo de los puños y le sigo hablando. Tenés que ayudarme porque estoy herida. Déjame llamar por teléfono. Y él me dice, ¿sí? Cuando quiero agarrar el teléfono en línea, me lo saca de las manos. Y bueno, veo que no es una opción. No sé por qué magia del destino logré dominarme y pude girarlo y sentarlo en el sillón. Lo pude ver más a los ojos y él me dijo, yo ya no tengo vida. Y ahí yo le empecé a decir que sí, que teníamos hijos, que pensara en ellos, que me ayudara a vivir, y le mostré, levanté la remera que tenía de manga corta y le mostré las heridas que ni siquiera yo pude ver porque me daba impresión. Yo sí se las mostré. Y en un momento él me dijo, ándate que no te quiero ver. Y ese fue mi boleto de salida. Descalza como estaba, lo que sí no olvidé, o mi razón no me hizo olvidar, no me permitió olvidarme, fue levantar la cuchilla porque tenía terror de que me apuñalara por la espalda. Y manejé casi 3 cuadras hasta la casa donde vi un vehículo y bueno, y ahí descargué la bocina todo lo que pude. Me bajé como pude, golpeé, casi le tiro abajo la puerta. Les pude decir que mi esposo me había herido, que mis hijos tenían que ir a buscarlos porque estaban en el almacén y no podían volver a mi casa porque no sabía con qué panorama se iban a encontrar. O encontrando un cuerpo sin vida o un agresor que todavía tenía una idea fija. Y al rato me dijeron, tranquila, que ya están con nosotros. Se llevaron a una casa con una piscina. Y bueno, y ahí la adrenalina se desplomó y ahí sí empecé a sentir el dolor que correspondía sentir en esa situación. Cuando llegó el móvil policial me preguntó dónde estaba y lo vinieron a buscar. Y acá lo arrestaron. Porque él se quedó acá. No fue a ningún lado. Otro patrullero que vino después fue el que me trasladó a Minas, al hospital. En ese patrullero me acompañó un vecino que no recuerdo ni siquiera su rostro, pero sí iba alentándome, diciéndome que ya llegábamos cuando yo sabía que todavía no habíamos salido de Villa Serrana, pero ese varón tuvo la fortaleza de acompañarme todo el viaje y tratando de que fuera lo menos doloroso posible o que resistiera, no sé.
Me operaron de urgencia. Cuando despierto de la anestesia general no sé ni dónde estoy. Los primeros en entrar fueron mis hijos, mi suegra, con lágrimas en los ojos, me dijo: yo soy acá. Y creo que la mirada no necesita palabras. Y que el estar ahí ya es una forma de decir: estoy contigo. Y mi madre. A pesar de que hacía 15 años que no teníamos vínculo, también pactamos dejar todo lo vivido a un lado y empezar de cero. Y bueno, la familia materna fue un apoyo incondicional. La familia materna de él siempre estuvo presente. Su hermana siempre estuvo presente. Para mí y para mis hijos también. Porque no es nada menor. O sea, hay niños que quedaron en el medio, tirados y a la deriva de Dios. Hay una tía de mi esposo que fue la que se encargó de ir a buscar los chiquilines, porque ellos, la policía los tuvo que llevar a Inagua hasta que llegaran familiares a buscarlos, y alguien se tuvo que encargar de ellos. Primero fueron los vecinos, que tuvieron una empatía tremenda y un arrojo para auxiliarme de la forma que mejor les salió. El día que me enteré de lo que ocurrió, realmente fue un shock para mí, muy grande, porque me estaban hablando de otra persona, de lo que había hecho, que es una aberración humana, atentar contra la vida de otra persona. Y bueno, ahí me sorprendió, quedé fuera de contexto, digamos, porque yo no pensaba en una cosa de ese tipo, ¿no? Bajo ningún punto de vista. Y bueno, y después mirando hacia atrás, y uno que entiende un poco de la condición humana, ve que las personas no muestran todo lo que son, y más cuando tienen ese tipo de inclinaciones violentas. Entonces tratan de conquistar, de seducir a otras personas, mostrando una forma de ser. Estuve 5 días en CTI. Cuando estuve pronta para pasar a sala, no llegué a estar un día entero, y la cirujana pasó y bueno, me vio sumamente bien y le pedí por favor que me dejara irme. Apenas salí del hospital, digo: yo necesito ir a hacer la denuncia y decir qué me pasó a mí, por qué terminé en un hospital apuñalada. Y bueno, fui a la comisaría de Minas, a la especializada de violencia de género, y di mi declaración. Después sí me pude ir en paz. Volví a La Paz a reencontrarme con mis hijos. Obviamente que antes de encontrarme con ellos, le pedí a la psicóloga que me diera alguna pauta para hablarles, cómo explicarles el tema, cómo decirles lo que me pasó. Empezando obviamente con el más grande y terminando con el más pequeño. Me pide para ver la herida y se la muestro, y ahí es cuando me entero que su papá les había dicho que fueran al almacén, a pesar de que no quería hacerlo, y que además que se demorara, que buscara la forma de demorarse, o sea, que fuera lento, que caminara despacio, porque él necesitaba hablar conmigo. Todo estaba pensado antemano. No fue un impulso del momento. Cuando volví la primera vez, me di cuenta de que un tractor que teníamos afuera del terreno, igual que la hamaca, estaba dentro. Después que me apuñaló, él se tomó el trabajo de dejar todo lo que le pertenecía adentro. Y esa es una decisión consciente. Tomar plena conciencia de que voy a ir preso, maté o quise matar a alguien, y por lo tanto lo mío tiene que quedar dentro de mi territorio, dentro de mis posesiones. La cuchilla estaba sobre esta mesada, acá. Porque en el momento en que él está parado acá en el umbral, tapando la puerta, hace este movimiento. No necesitó ni darse vuelta ni hacer ningún otro gesto. Hizo este movimiento e irrumpió en la habitación. Me enteré, ya te digo, a la semana. Y ahí fue cuando me dijo que tú estabas internada en el CTI. El día que volví a buscar ropa, que fue la primera vez que nos encontramos después de lo que pasó, ella me pagó todas las cuentas. UTE, Antel, los cubrió ella.
cuando venía después me traía surtidos. Me trajo pollo, carne, chorizo, yo qué sé, pues una cantidad de cosas. Y lloraba conmigo. Y sí, es lo menos que podemos hacer, ayudarnos entre nosotras, porque si no, vamos a salir. Entre todos vamos a salir. Todo lo que vino después fue un trabajo de empezar a sanar y ser consciente de que yo no tuve la culpa, que no había nada que yo hiciera que pudiera cambiar sus planes. Esa es una de las cosas que más trabajo me ha dado. Perdonarme por no haberme dado cuenta. Yo no sería la persona que soy hoy si no me hubiera pasado lo que me pasó. Entonces, siempre lo entendí como una oportunidad. Dentro de mi cabeza ocurrió un clic importante. Yo tengo que hacer algo acá, dentro de Villa. Me pongo en contacto con alguien del Club Social y Deportivo de Villa Serrana con 2 proyectos. Uno, dar clases de Zumba, porque había hecho el instructorado, me había regalado con un tarjetazo gigantesco el instructorado de Zumba, y después otro por un taller literario. Y de entrada la persona me dijo que sí. Lo que pasó con Silvi fue algo que a las mujeres en el club, en reunión también y fuera de esas reuniones, nos interpeló como para esto, generar espacios de encuentro entre mujeres diversificados, ya sea a través de propuestas culturales, recreativas, o sea, desde distintos lugares y atendiendo, digamos, lo que es la perspectiva de género desde distintos puntos, ¿no? Como para poder afrontar, abordar y ver cómo nos acompañamos en todos estos temas, ¿no? Yo creí en mi mente, la gente me conocería como la cuchillada de Villa. Y no soy la cuchillada de Villa, soy la profe. Vos sos la profe. No importa la profe de qué, si la profe de Zumba o la profe de la factoría literaria. Pero soy la profe, entonces, es decir, me abría la comunidad humana de Villa Serrana. A generar espacios de encuentro, aprovechar el cumpleaños de unas para juntarnos, para ir a bailar, cosa de que 46 años, baile fui cuando tenía 15, y después alguno cada tanto, y siempre en pareja, y ahora voy a bailar sola. Y eso es haber logrado un lugar que me lo gané solamente yo, siendo solamente yo, haciendo lo que quiero hacer, manejándome con los valores que tengo y que otras personas no supieron ver, no supieron reconocer, que en realidad quisieron imponerme un sistema que no iba conmigo y que por algo decantó de la manera que lo hizo. Hay un concepto que viene como en un increyendo en los últimos años, que está vinculado al concepto de resiliencia, a la capacidad que tienen las personas, y bueno, muy especialmente los niños, las niñas y los adolescentes, de sobreponerse a las adversidades y poder continuar con una vida saludable. En un desarrollo epigenético quiere decir que todos nosotros dependemos de la carga genética que traemos y la tierra donde caemos. Entonces, si esa semilla cae en una tierra que no le da las mejores condiciones para crecer, esa semilla humana, ¿verdad? Ese ser humano, siempre hay posibilidad de cambiar de maceta, ¿no? No de maceta de nido de crianza, pero sí de la tierra que rodea a esa semilla. Intervenir adecuadamente puede modificar el destino de ese desarrollo epigenético. Y eso es muy, muy importante, es muy esperanzador. Como sociedad se debe seguir trabajando en la igualdad de género. Se debe seguir trabajando en una sociedad más democrática, pero más democrática no solo a nivel político, sino a nivel de los vínculos cotidianos, donde todas las personas sean valoradas, sean significativas y de alguna manera sean alentadas a contribuir y a cooperar con la sociedad. No estar sola, tener una familiar, una amiga, una vecina, es sumamente
muy importante de que no se quede sola. Tienen vergüenza. Eso es lo que nos ha pasado a lo largo de muchos años, que a pesar de que nos llaman por teléfono o van a la casa, sienten vergüenza. Pero tienen que pedir ayuda, hay que pedir ayuda. Los niños son muy fieles a sus padres, a sus cuidadores primarios, ¿no? Entonces es como muy frecuente que un niño o una niña defienda a la persona que agrede. Y cuando uno ve eso, no es nada más que un indicador por la positiva. Seguro que la persona que defiende es la que está causando dificultades en la familia. Y para nosotros es al revés, no lo leemos como seguro no es, sino seguro es. En esto del lugar que ocupamos los terceros, ¿no? Quienes somos testigos y vemos, y a veces hacemos que no vemos, porque nos sentimos, ¿me meteré o no me meteré? Por ejemplo, cuando una amiga nos cuenta, ¿no? Y nos muestra, ¿no? Porque me manda 15 mensajes por día y me pregunta dónde estoy, y a veces no decimos nada. Y lo mismo con quien ejerce una situación de violencia. Escuchamos a nuestro sobrino que tiene una novia y que dice, no, yo a mi novia no me gusta que haga tal cosa, o yo la llamo a ver dónde está. ¿Hablamos con él o no hablamos? O, por ejemplo, cuando los niños más pequeños cantan canciones que tienen contenido sexista. ¿Hablamos con los niños sobre esto o no hablamos? ¿No? O en la cena familiar se habla de repente sobre algo que sale en el informativo que tiene que ver con violencia basada en género. Es el momento para poder hablar de estas cosas. Lo que pasa en la mayoría de los casos es el aislamiento, que un poco fue lo que me pasó a mí. Tratar de no hablar de lo que pasa es algo que te puede llamar la atención. Si vos tenés una amiga en la que te cuenta alguna situación, porque vos quieras o no, algo decís. Y después no podés seguir como indagando, algo está pasando. Lo que no se habla es un punto de atención. La mujer tiene que aprender a quererse a sí misma, con todos los valores y con todos sus defectos, pero que amarse profundamente y no solamente brindar hacia afuera. Si yo me quiero, sé hasta dónde voy. Bueno, mira, esto te permito, lo otro no. Porque me quiero y me protejo y me cuido. Y no es egoísta. No, pero lo haces por tus hijos. No, lo hago por mí. Porque yo necesito primero estar bien para después estar bien para ellos. Pero me tengo que querer.